Mejorar la memoria, saber tomar las decisiones más oportunas en cada momento, controlar las emociones, en definitiva, aprovechar todo el potencial que nos ofrece el cerebro. Ese es uno de los grandes retos de los seres humanos. ¿Por qué no aprovechamos todo lo que nos ofrece el cerebro realmente? Aún desconocemos muchos de los secretos que se esconden en la cabeza. Vamos a intentar dar respuesta a todo ello con la ayuda de nuestro invitado, de Néstor Braidot, doctor en Ciencias de la Administración, máster en Economía y pionero en la aplicación de los últimos avances de las neurociencias y la física cuántica para el talento y la inteligencia. Hoy viene a presentarnos su libro, aquí lo tenemos, Sácale partido a tu cerebro. Señor Braidot, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Por qué aprovechamos tan poco la capacidad cerebral? Porque no nos ocupamos del cerebro. Así como vamos al gimnasio para preparar el físico, ¿por qué no vamos al gimnasio del cerebro para preparar el cerebro, justamente? Hay que entrenarlo. No solamente por evolución natural va creciendo la cantidad de conexiones neurales que tenemos para tomar decisiones, sino a propósito de lo que hagamos para que se genere una mayor cantidad de entramados neurales. Perfecto, pero vayamos por partes. Usted dice que el cerebro empieza a formarse a partir del 18º día de gestación hasta los 20 años. ¿Qué factores influyen entonces en la evolución? A ver, ese tramo hasta los 20 años es lo más importante, pero el cerebro sigue formándose, recibiendo influencias del entorno, del entrenamiento, hasta que nos vayamos a la tumba. Esto significa que tenemos distintos periodos de intensidad, pero toda la vida vivimos un proceso de formación. Lo que ocurre es que en temprana edad, y sobre todo a menos de 13 años, es como que hay un funcionamiento diferente del cerebro. En menos de 13 años, en niños de hasta 13 años, hay un funcionamiento integrado de ambos hemisferios cerebrales. Es la razón por la cual el niño da respuestas más creativas. Respuestas sin límite. Te pide una estrella de regalo de cumpleaños, no tiene límites. Muchas veces ese es el problema del adulto. Se autoimpone límites que le impiden aceptar desafíos que están más allá de su paradigma. Vivimos sujetos a los paradigmas, muchas veces equivocados o cuanto menos restrictivos. Claro, por lo tanto, esa época de la adolescencia hay que estar alerta porque estas experiencias que podamos tener influyen en el aprendizaje. Mira, para bien y para mal. Hace minutos una productora me decía, ¿cómo aprendo tal o cual idioma? Digo, ya has pasado los 13 años, hay un grado de dificultad adicional. Menos de 13 años implica la posibilidad de perjudicar a la persona, a poco que el medio ambiente no sea el más favorable, pero también la posibilidad de aprender mucho más y grabarlo mucho más fuertemente en la memoria. Lo que se graba hasta los 13 años no se olvida jamás. Luego empieza un proceso donde vivimos otra experiencia con los hemisferios cerebrales un poco más independientes en su funcionamiento y claramente con mayor esfuerzo para integrarlos en una respuesta diferente, distinta. Claro, en resumen, podríamos decir que somos lo que somos por haber nacido en un lugar determinado y bajo una influencia emocional específica, ¿o no? A ver, primero somos los que somos porque genéticamente hemos heredado de nuestros padres ciertas estructuras neuronales, para ser más precisos. Luego, en proceso de gestación también se reciben influencias derivados de los lugares a donde nuestra madre en esa gestación nos lleva. Y a partir del alumbramiento, sí, ya en forma relativamente independiente, el medio ambiente, la cultura, el contexto en el que vivimos nos influye. Y claramente lo que hagamos con ese niño o lo que ese niño haga o admita que se haga, en términos de su formación, serán la consecuencia luego de lo que es en estado de adulto. Bueno, otro de los aspectos es la diferencia, ¿no?, entre el cerebro del hombre y de la mujer. El del hombre viene a pesar unos 1.450 gramos, creo que el de la mujer menos, pero hay otros aspectos más sensibles a destacar, ¿no? Esta es una discusión de larga data y muy dura discusión entre mujeres y varones, entre el segmento femenino y masculino. Pero vamos a ser claros, independientemente del peso diferente entre uno y otro, del tamaño diferente entre uno y otro, más te diría, independientemente de la cantidad de neuronas, se estiman 100.000 millones de neuronas por cada ser humano, que la mujer tenga más, tenga menos, esto no es relevante a la hora de analizar inteligencia. La verdadera situación es que lo que importa es la cantidad de conexiones neuronales y la estructura de conectividad que tengas. Esto significa cuánto has hecho para que tus neuronas, el axón se conecte con la dendrita, con otra y armes redes neuronales. De eso depende tu facilidad de ser exitoso tomando decisiones en el futuro. La diferencia de la mujer
es que en su cuerpo calloso tiene mayor cantidad de conexiones neuronales que el hombre. El hombre tiene más centros neuronales, más somas o núcleos de neuronas. Por eso es que el cuerpo calloso del hombre es más grisáceo y es un poquito más angosto. El de la mujer es más blancuzco por la mielinización de las conexiones neuronales. Y esto le da a la mujer un cerebro más integrado, derecho, izquierdo, con dos hemisferios que funcionan casi, digamos, integradamente. Por eso es que la decisión de la mujer es al mismo tiempo que lógico, creativa, al mismo tiempo que racional, intuitiva. Es la razón por la que muchos hombres dicen, es que no la entiendo, me contestó lo que no le pregunté. Es que él está contestando creativamente porque así funciona su cerebro. Esa es una de las diferencias fuertes a la hora de decir, a ver, para venderle a una mujer vas a tener que utilizar 30 argumentos. Para venderle lo que sea, tu propia relación, proceso de Tienen conquista. esa capacidad, como decimos nosotros, de estar a 1000 cosas a la vez, ¿no? Absolutamente. Para venderle al hombre, con 3 argumentos es suficiente. A lo mejor con uno, ¿eh? O con uno, sí es importante. Pero por cierto, fíjate, y esto lo voy a decir delicadamente con preocupación por el género al cual ambos pertenecemos. La toma de decisiones del número 1, ¿qué implica? Del número 1 me refiero de una organización, de una empresa, de una entidad, o de un sector, o de un ámbito, un departamento, un área, o de este propio canal. ¿Qué implica? Utilizar una variedad de argumentos para esa decisión. Una variedad muchas veces distante de argumentos. La arquitectura neuronal de la mujer está mejor preparada para el número 1. Está mejor entrenada. Digo, viene mejor preparada de origen. Y si se entrena además, cuídate. Bueno, de todas formas, usted en su libro, en más de 50 páginas, hace referencia a una serie de ejercicios, ¿no? Para trabajar este ejercicio, digámoslo así, o este entrenamiento para mejorar la capacidad cerebral. Cuéntenos, por favor. Bien, acá hay dos cosas. Hay una primera parte que es una descripción de lo que es la estructura neuronal, el funcionamiento, estas diferencias entre un cerebro y el otro, del niño, del adulto, de la mujer, del varón, etc. Pero lo importante es tener claro que no tiene sentido saber del tema si no se practica respecto al tema, si no se entrena en función del tema. Y ahí hay dos grandes capítulos. Uno tiene que ver con el entrenamiento neurocognitivo, es decir, entrenar las funciones ejecutivas del cerebro. Me refiero a entrenar la atención, a entrenar la concentración, luego atención dividida, atención selectiva, etc. Cosas que luego permiten hacer densidad atencional sobre determinadas cosas. Y el otro capítulo es un entrenamiento que yo diría para lograr el autoliderazgo emocional. Y vamos a aclarar de qué se trata y cómo se hace. Sí, y si nos puede poner algún ejemplo práctico estaría muy bien, ¿eh? Por ejemplo, hoy día la mayoría de las personas, quien más quien menos, en España tiene alguna preocupación. Desocupación al 20 y tanto %, problemáticas de cambios de gobierno, situación de Europa, que el euro, que las finanzas, que los préstamos, que la hipoteca, etcétera, etcétera. ¿Qué provoca eso en ti, esta situación? O en cualquiera de los televidentes. Estados de nerviosismo, estados de estrés, estados de condicionamiento del funcionamiento cerebral, acotando la variedad de alternativas de elección para tomar decisiones. El cerebro en estado de estrés no cuenta con mucha variedad de argumentaciones para lograr una decisión correcta. ¿Qué es lo que se aconseja? Salir del estrés. Nosotros tenemos equipos en un gimnasio del cerebro donde detectamos el estado de estrés midiendo respuesta galvánica, es decir, sudoración y temperatura de la piel, que esto evidencia estados de vasoconstricción o vasodilatación. No quiero utilizar términos técnicos, pero la verdad sea dicha es que con eso se detecta desde afuera en qué estado estás. Pero ¿cómo se logra? A ver, tú te plantas en este momento y estás en una situación que tienes que tomar una decisión. Habitualmente dices, mira, espera que te contesto luego. Habitualmente también dices, bueno, lo consulto con la almohada y te contesto. Es decir, voy a una instancia de sueño y luego te respondo. ¿Qué es lo que se está buscando? Distancia respecto del tema a decidir. Si no tienes la oportunidad de tomar distancias de tiempo respecto del tema, tienes que adoptar una actitud que te cambie. Vamos a ser concretos. Si tú comienzas en este momento a hacer una respiración, fíjate lo que te digo, qué complicado ejercicio respirar. Una respiración diafragmática, ¿sí? Diafragmática es cuando respiras desde abajo. Lo haces concentradamente. Empiezas a tener un estado menos dependiente del condicionamiento. Empiezas a abstraerte de situaciones de límite en cuanto a la toma de decisiones. Esto lo puedes hacer minutos, estoy hablando de 2, 3 minutos,
varias veces a lo largo del día. Otra situación, te levantas y estás en una postura tal vez no del todo conveniente para tomar decisiones. Todos los días, a la mañana, y esto lo pongo como primer ejercicio, tan complicado como esto. Lo primero que haces a la mañana, vas al servicio. Ok, miras el espejo. 1 minuto le pido a cada televidente y luego me comente qué le ocurre. 1 minuto. Que se ría de lo que está en el espejo. ¿Sabes qué? No es por reírte de ti mismo solamente, es que el accionamiento de los 32 músculos faciales que provoca una sonrisa, o risa, si sea forzada, genera una sustancia química, un neurotransmisor que se llama endorfina. La endorfina facilita la conexión, la comunicación. La base de la risoterapia, por decirlo así. Absolutamente, pero yo pido 1 minuto nada más. Sí, 1 minuto. Claro. Luego vienen procesos donde, de alguna manera, cuando uno tiene que tomar una decisión, lo primero que tiene que hacer, lo primero que se hace en la vida racional, consciente hoy día, en realidad es, y bueno, toda la información posible, las fórmulas para tomar la decisión, aplico la fórmula a la información y tomo la decisión. Sin darse cuenta que lo que tiene como causa el éxito o fracaso de una decisión no es la información que está disponible por todos lados, sino es el estado en que yo estoy para tomar la decisión con la fórmula que voy a aplicar. Con lo cual, siempre, autodecisión, autoobservación. Claro, porque ante la duda, señor Braidot, ¿qué pasa en nuestro cerebro? Porque parece ser que nuestro cerebro sí está preparado para tomar decisiones rápidas, urgentes. Todas las decisiones del ser humano, y esto fue demostrado taxativamente con John Dylan, investigaciones con tomógrafo mediante en Berlín, en el Max Planck de Berlín, todas las decisiones del ser humano se inician en el nivel metaconsciente, no consciente. Todas, todas. El problema que tenemos en la toma de decisiones, la duda a la que tú te refieres, deviene del hecho de que solo utilizamos el consciente. El consciente no tiene posibilidades más que de trabajar con 7 más menos 2 cosas, es decir, entre 5 y 9. Y son pocos factores para tomar una decisión compleja en el mundo de hoy día. Hoy tenemos que empezar a tomar decisiones con la completud de todo tu cerebro, incluyendo obviamente el metaconsciente. Con lo cual, la duda va a desaparecer en la medida en que tú pongas la decisión a tomar, adoptes un estado de relajación, vayas a un estado alfa y puedas o permitas que el metaconsciente aflore y tome la decisión. Es la razón por la que en la práctica de cualquiera de los televidentes va a haber seguramente alguna experiencia como la siguiente. Fueron a dormir una noche con un problema no resuelto o fueron a dormir a la noche con la preocupación de haber perdido la llave del piso. ¿Y por qué con mucha frecuencia levantarse a la mañana sin más, eureka, ahí estaba la llave? ¿Qué ha ocurrido? En realidad lo que ha ocurrido es que el consciente instruyó al metaconsciente con esa preocupación de haber perdido una llave para que la busque y luego se fue a dormir, porque es el consciente el que duerme, no el metaconsciente. Y ese metaconsciente, instruido por el consciente y en libertad de buscar por cualquier lado, no en los solo escasos lugares, 9 lugares que podía el consciente buscar, ese metaconsciente buscó por todos lados, de su memoria, de su cerebro, y encontró la respuesta. Qué maquinaria tan compleja, señor Braidot, el cerebro. De hecho, se sigue investigando, ¿no? El cerebro de Albert Einstein sigue siendo elemento de estudio. ¿Por qué hay genios? Es decir, ¿qué tiene el cerebro de Einstein que no tenga el mío, por ejemplo? A ver, hombre, es muy obvio, pero bueno. Yo creo que todos tenemos la base del genio. Todos, absolutamente todos. La verdad sea dicha es que todos tenemos la posibilidad, a poco que hagamos lo que hay que hacer, de ser genios. Einstein se lo ha estudiado y de hecho él donó su cerebro para que sea investigado luego de su muerte y hoy hay pedazos del cerebro de Einstein repartidos por el mundo en institutos que lo investigan. Pero claro, Einstein murió antes de la década del 90. La década del 90 es una década bisagra para el estudio del cerebro. ¿Por qué? Porque en esa década empezaron a contar en el ámbito de la neurología con instrumentos como los tomógrafos y resonadores para poder ver el funcionamiento cerebral en vida. No es lo mismo analizar, estudiar un cerebro que ya ha fallecido, porque no tiene la dinámica del funcionamiento y hoy es posible observarlo mientras se hacen estimulaciones. Por ejemplo, en aplicaciones económicas, nosotros tenemos convenios de investigación con institutos de neurología para estudiar aspectos que tienen que ver con estos entrenamientos para tener más capacidad
y vamos viendo qué pasa en el cerebro cuando estimulamos en un sentido o en el otro sentido. Hoy conocemos mucho más, pero muchísimo más que lo que se conocía hasta la década del 80, es decir, 20 años atrás. Pero la verdad sea dicha, es que lo que hay por conocer es infinitamente más de lo que hoy se ha descubierto en estos últimos tiempos. Muchísimo más. Néstor Braidot nos ha dejado realmente con la boca abierta, todo un misterio, esta máquina, pequeña maquinita, grande Sí. por otro lado, ¿no? Mira que voy a abrir la boca yo también. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque uno de los descubrimientos de hace pocos años atrás fue algo que cambió la doctrina de la neurología. Hasta hace 10 años atrás se creía que toda la estructura neuronal mía funcionaba solo a partir del liderazgo de mi sistema nervioso y la tuya a partir de tu sistema nervioso. ¿Sabes lo que se ha descubierto? Lo que se llaman neuronas espejo. Esto significa conjuntos de neuronas mías que no funcionan por mi sistema nervioso, sino espejando el tuyo y recíprocamente. Fíjate a lo que llegamos. No somos entes estancos, independientes, sino interdependientes. Aprender los unos de los otros. Néstor Braidot, Efectivamente. muchísimas gracias. Gracias a ti. Por descubrirnos misterios del cerebro. Gracias.